Saludos para todas y para todos los que se conectan con nosotros en las plataformas de Fe Alegría, de radio, Fe Alegría, tanto en la red de radios como en las redes sociales y en esta ventana que hemos puesto este año para hacerle zoom a algunas noticias y algunas realidades de nuestro país, con gente que está en Venezuela y con venezolanos que están fuera de nuestras fronteras. Hay un tema que nos convoca, hay un tema que se puede discutir desde muchísimos ámbitos. Son las elecciones del próximo 28 de julio. Esta es la primera entrevista que hacemos sobre elecciones, más allá de lo electoral. Y hemos querido conversar hoy con la periodista Iraní Acosta. Ella es de la casa, por supuesto, es la conductora del programa de primera mano que está todas las mañanas con ustedes desde muy temprano. Además, es activista y defensora de derechos humanos. Iraní, ¿cómo estás? Gracias. Hola Héctor, saludos para ti y para todos los que nos están siguiendo a esta hora por este espacio. Un gusto para mí siempre poder compartir con todos ustedes. Iraní, estamos en elecciones y quiero preguntarte por lo que está ocurriendo en los medios. ¿Los medios tradicionales en Venezuela están en lógica de elecciones? Bueno, primero habría que definir cuáles son los medios tradicionales que quedan en Venezuela, porque en los últimos años hemos visto una reducción importante en el número, por ejemplo, de emisoras de radio que se mantienen operativas, igual en la oferta que hay a nivel de canales de televisión, aunque básicamente siguen siendo los mismos, pues sus contenidos se han variado significativamente. Y si hablamos de medios de periódicos impresos en el país, pues quedan uno o dos bajo administración prácticamente de entes gubernamentales o de grupos económicos que tienen alguna cercanía con el gobierno y le permiten tener influencia, pero los más conocidos, los que más penetración tenían en el país, hoy no existen. Eso, por supuesto, marca y condiciona el contexto mediático del país de una forma muy importante. Dicho esto, lo que queda de ese ecosistema, que lo ha documentado muy bien Espacio Público, IPI, el Sindicato Nacional del Trabajador de la Prensa, son los que llevan los registros, no me toca a mí decir cuántos hay, intentan de alguna manera ofrecer información que tiene relación con las elecciones, pero hay un miedo gigantesco que obliga a la censura, la autocensura de la mayoría de las cadenas de televisión y de radio que condiciona mucho el acceso a la información. Y pongo un ejemplo y con esto cierro esta primera intervención, y es que una manera de medir cómo está esto es que es una noticia, un notición. Por ejemplo, que Venevisión entreviste al candidato de la oposición o que Televen lo haga. En un país normal, eso es normal. En un país como el nuestro, pues eso es una gran noticia, que Televen incluya en su noticiero o que Venevisión, como gran medio de comunicación de televisión y de penetración en el país, le haga una entrevista, pues bueno, nos da cuenta de cómo están las cosas a nivel de cobertura de temas electorales y políticos en Venezuela. Por ahí quería ir. Al día de la grabación de esta entrevista, tengo que decirlo, faltan 61 días para las elecciones del 28 de julio. Y cuando te mencionaba medios tradicionales, justamente me refería a la radio, la televisión y a los periódicos. Ya me adelantas este dato de que es una noticia importante que los medios tradicionales tengan a un candidato. A falta de estos 61 días, te iba a preguntar eso. ¿Los candidatos están en los medios? Es decir, ¿hay entrevistas ordinarias con los candidatos? ¿Hay publicidad de los candidatos independientemente del partido al que representen, independientemente si son de un sector de la oposición o de otro, o si es el candidato del PSV? ¿Están en los medios los candidatos? Mira, en principio, propaganda política electoral no hay y no puede haber todavía porque se supone que la campaña formalmente arranca el 4 de julio. Es decir, todavía falta un poco más de un mes para que entremos en esas formalidades. En unos días apenas empezarán los registros mercantiles que exige el Consejo Nacional Electoral y el papeleo para que ellos puedan contratar espacios de propaganda política con miras a la elección. Luego, habría que otra vez distinguir el tema de candidaturas, porque son 13 los que están inscritos, aunque si somos sinceros, pues sabemos que hay dos opciones principales y lo demás pues está lejos de ser una opción real
más allá de las simpatías que puedan acumular siendo sinceros y realistas, pues las posibilidades de que alguna de esas otras candidaturas tenga un triunfo son muy remotas. Tendría que pasar cosas extraordinarias que no vemos en el panorama actual. Luego, de estas dos opciones, que son las principales, hay una diferencia importante. El candidato que tiene el respaldo de la estructura gubernamental, que es Nicolás Maduro como candidato a reelección, pues por supuesto que aparece en los medios de comunicación, aparece prácticamente a diario y a veces más de una vez al día, pero lo presentan como en funciones, es decir, se presenta como presidente de la República, también como candidato. Las actividades de campaña, las visitas que hace o que ha hecho a algunas regiones y si la gente lo recibe o no lo recibe y cómo lo recibe, eso está cubierto en canales que son del Estado, que están bajo la administración directa de instituciones gubernamentales y pues se hacen presentes. No presentan necesariamente las de la otra opción. Y si presentan alguna entrevista de candidato es de este cúmulo de candidatos que sabemos que no tienen opción. Es decir, entre los 13, los que menos opción tienen podrán tener eventualmente alguna entrevista en canales del Estado porque los hemos visto participando, pero cuando vemos en la serie del frente a Edmundo González, que es el que representa candidato como de la mayoría de oposición, no toda, pero sí la gran mayoría de oposición, se ve más restringida su presencia en medios tradicionales. Lo vemos con más presencia. Luego, ese mismo desequilibrio, al revés, lo vemos en medios digitales. Ah, Entonces, en las plataformas digitales, en las coberturas de quienes se llaman independientes, en la cobertura de prensa nacional, vemos menos presencia del candidato Nicolás Maduro y más presencia del candidato Edmundo González y la actividad que esté haciendo, sea que se reunió con alguien, sea que visitó alguna zona, sea que dijo alguna cosa a través de su Twitter o se fotografió con un guacamayo, o sea, lo que sea que haya hecho termina siendo muy bien reflejado por medios, sobre todo por páginas web y en redes sociales. No necesariamente sucede lo mismo con Nicolás Maduro, que queda segmentado en un grupo específico y reducido de páginas web y de allí, bueno, que tenga algún sentido, una media verdad, media mentira, que de algún lado digan que a unos lo censuran en un lado y a otros lo censuran en otro lado. Es lo que uno puede ver de cómo se va comportando el ecosistema mediático en el país. ahora, Ira, tú estás en radio, tú estás en señal abierta, estás en medios digitales, estás en un programa diario, que eso es un privilegio, estar al aire todas las mañanas con una audiencia tan grande como es la red de Fe y Alegría. La gente que te oye, la gente de primera mano, ¿está metida en el tema de elecciones o forma parte del tema de elecciones dentro de sus otras agendas? No, yo creo que sí, yo creo que sí. Y uno lo va midiendo por la interacción que tiene con la audiencia. La audiencia puede participar en nuestros espacios a través de mensajería de texto, mensajería de WhatsApp o redes sociales. Y la gente tiene opinión y tiene expectativas sobre todo. Aunque nuestros contenidos no son mayoritariamente con temas electorales, si tienen que ver con la coyuntura del país, la gente establece relaciones directas entre esos temas y lo que puede significar o no la elección del 28 de julio de este año 2024. Es decir, aunque la gente puede estar o no encima de las actividades de campaña, que al final siempre se enteran, y algunas veces nosotros nos hemos enterado que algún dirigente o alguna dirigente política va a un sitio u otro porque nos dicen por mensaje de texto que van a estar en esos lugares o que estuvieron en esos lugares. Si la gente hace una vinculación directa y para mí eso es evidencia de que la información está llegando bien o mal, pero está llegando y no necesariamente a través de los medios de comunicación tradicionales y no necesariamente a través de las páginas web, sino que creo que está jugando un papel muy relevante en nuestro país por las condiciones que de alguna manera van regulando la dinámica informativa en el país, más bien a lo que le llega a la mano, a lo que le llega al celular, que tiene que ver con WhatsApp, que tiene que ver con acceso a redes sociales, con que tiene que ver con lo que le envía la prima, la tía, la sobrina, o con lo que otros se enteran y empieza a circular con todos los peligros y las ventajas que eso pueda representar. Pero está circulando la información y hay interés de estar.
informados, más allá de que elaboren grandes opiniones o participen activamente en dinámicas de discusión públicas, porque tampoco es que hay muchos espacios para poder hacerlo. Justo mencionabas hace un ratico tú las redes, las plataformas digitales, los medios digitales, páginas web, redes sociales. En algún lugar leí la semana pasada justamente que había un sondeo en el que se ubica la conectividad en Venezuela cerca de un 80% de una forma u otra, de forma directa o indirecta. Hace un Ujú. par de años quizás ese dato era impensado, ¿no? Entiendo la penetración de operadoras, prestadoras de servicios de Internet y hay cómo conectarse ahora. Y también estaba revisando en estos días los modos de comunicación, los modos de información de las personas y me llamó mucho la atención esto que tú mencionas. La gran mayoría, cuando se le pregunta, ¿usted cómo se informa? O se informa por la televisión a través del canal del Estado o se informa a través de redes cerradas, principalmente WhatsApp. Y WhatsApp se ha convertido quizás como en el canal, no en el medio, pero en el canal de que la gente se informa de lo que ocurre, o al menos por donde recibe la información. Esto en relación a la campaña, en relación al evento electoral del 28 de julio, ¿lo tienen claro las personas, los partidos, los candidatos? Mira, yo no sé si todos lo tienen claro, pero sí, evidentemente hay gente que lo tiene claro. Y lo tiene claro porque creo que fue un medio de transmisión de información que tuvo mucho peso para que, por ejemplo, la Mesa de la Unidad Democrática tomase una decisión junto a María Corina Machado y al gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, sobre una candidatura unitaria, porque las presiones se generaron por circulación de mensajes, de posturas, de cuestionamientos a través de esos espacios, que aunque son cerrados, pues hay maneras de recoger, porque al final termina saliendo, el mensaje más repetido es el que más va llegando, y luego uno va y conversa en la calle, y uno tiene sus propias maneras de ir midiendo, y que dicen mis tías por acá, y que dice este otro círculo por acá, y uno va escuchando que en el mercado, que en el carro por puesto, que en el autobús, que en la bodega, que en el supermercado, mientras haces la cola para pagar algo, la conversación que se forma, que se da entre los ciudadanos, pues te va dando un poco el pulso de qué es lo que está escuchando la gente, qué está diciendo, qué está leyendo, qué mensaje está llegando, y ahí es donde uno puede tener más o menos el impacto de lo que llega. Y repito, con las desventajas y con las ventajas que eso supone, porque por ahí también es muy difícil luego hacer verificación de algunas cosas si no se tienen todas las herramientas para descartar contenidos y decir qué consumo y qué no consumo, porque puede llegar información no curada, información tergiversada y de acuerdo a los intereses que cada quien maneja, pues lo distribuye más o menos. Y aunque hay limitaciones serias, sobre todo con el tema eléctrico, que perjudican la conectividad en el país en algunos horarios, eso puede provocar que se retrase la información, que la información no sea tan actualizada para todos en la misma medida, pero al final termina circulando de uno u otro modo. Eso puede perjudicar que la verificación sea instantánea y entonces creo y después, 2 días después que me doy cuenta que era mentira y ahí se va la gente tratando de formar opinión y de dibujar a ver cuál es el país que está pasando y al final lo que tengo más cerca y mis entornos más cerca son los que terminan definiendo lo que la gente piensa, cree, opina y va construyendo como matriz de opinión. Justamente ahí quería llegar en esta entrevista. Me gustaría que pudiéramos hablar, Iraní, de las narrativas que se instalan en el contexto electoral. Narrativas entendidas para la gente que nos está oyendo, vamos a tratar de que no nos confundamos, ¿no? La gente que nos ve, entendidas estas narrativas como las propuestas que están sobre la mesa. ¿Cuál es el sentido de lo que dicen los candidatos? Iba a decir candidatas, pero no hay candidatas. Los candidatos, los Ujú. 13 hombres que están en las candidaturas, qué es lo que se dice a través de los medios sobre la elección, sobre la propuesta y sobre la Venezuela que está en este momento en una alta expectativa porque puede o no haber una elección presidencial diferente a la de los últimos años? Mira, yo creo que para hablar de narrativas tenemos que hablar un poquito más ampliamente de actores. Y no nos podemos centrar únicamente en los candidatos inscritos, porque hay actores que están jugando
un rol importante en que predomine una u otra narrativa. Y digo esto porque conversando con gente que decidió asistir a un acto político de una persona que no esté inscrita, pero que convoca gente y que hace actividades en la calle, luego la gente que va porque se siente motivada es por el discurso de esta persona, aunque el reflejo de ese respaldo pueda significar que vote por quien está inscrito, que es otra persona, con nombre, con otro nombre y con otro apellido. Y luego uno va viendo que hay varias cosas que están en el aire. En principio, hay una manera de contar el contexto electoral muy particular y tienes actores políticos que hablan de propuesta, pero que al mismo tiempo asumen el discurso de su adversario. Entonces uno ve cosas muy simpáticas como decir lo que yo digo, pero decir lo que mi adversario supuestamente dice, que no necesariamente es lo que dice. Eso sucede con mucha frecuencia en el país hoy en día y escuchamos actores políticos, representantes de Comando Campaña, especialmente del PSUV, no solamente hablando de su propuesta, sino de lo que supuestamente está proponiendo el otro. Y es una táctica que se repite también del otro lado, es decir, desde el lado de la Mesa de la Unidad Democrática, cuando uno mira actores que se involucran en esta construcción de una propuesta de candidatura unitaria, entonces no solamente hablo por mí y por los míos, sino que digo lo que supuestamente dice el otro, o lo que supuestamente no dice, pero que quiere el otro. Allí, por supuesto, tiene un peso importante este tema de acceso a los medios de comunicación, porque el que tiene más horas de exposición, el que tiene más acceso a hacer este tipo de prácticas, pues genera también más impacto, porque va imponiendo su manera de contar el contexto. Luego creo que hay muchos temas en el aire, o sea, no solamente el electoral, hay tramas de corrupción que tienen toda una narrativa y ganan espacio y exigen espacio en los medios de comunicación, y eso va haciendo que la tendencia de los temas vaya por un lado, distinto al electoral, pero que tiene vinculación luego, porque se le vincula de manera directa en la repetición o no de ese tipo de prácticas. Luego en los discursos, digamos, hay promesas que no se han cumplido, hay intentos de informes de gestión y avalar como resultado cosas que no necesariamente están terminadas, y hay contradicciones, hay un mar de contradicciones, porque en un país donde en los últimos años hemos escuchado que las sanciones es lo que ha restringido el crecimiento del país, también puedes escuchar de los mismos actores decir no nos importa si nos sancionan porque ya nosotros aprendimos a vivir con las sanciones. Entonces hay mucha contradicción en los discursos de un lado, pero del otro no hay menos contradicción, porque luego tienes actores políticos que por un lado dicen los vamos a meter a todos presos, ya basta de lo que estamos viviendo, merecemos otra Venezuela y por la recuperación de nuestras familias y para que todo el mundo vuelva. Luego aparecen otros actores que dicen yo no estoy cerrado a la amnistía, hablemos de diálogo, aquí esto no significa que nadie va a dejar de existir, sino que vamos a una Venezuela del reencuentro, que tenemos que pensar en reconciliación. Es decir, hay una variedad en las propuestas narrativas para tirar para el techo, y al final pues irá marcando, yo creo que en la entrada ya en campaña formal y cuando se tengan que hacer propuestas formales al país y los llamados al voto de quienes correspondan, pues estaremos viendo realmente por dónde se decantan esas propuestas y qué significan realmente, si es que es parte de la estrategia comunicarlo tal cual es y con la transparencia que el país merece, sobre todo para empezar a pensar en el país que viene después del 28 de julio. Y ese país, después del 28 de julio, no tenemos, por supuesto, la bola de cristal, ni para adivinar, ni para intentarlo siquiera. Sin embargo, has mencionado varias cosas y los medios de comunicación, si hay que decir, juegan un rol fundamental, los tradicionales, los digitales, las redes sociales, en la instalación de narrativos. Tú has mencionado varias cosas que sin duda están en la mesa, al menos en la prensa internacional. Unas tienen que ver con, por supuesto, la continuidad del gobierno de Nicolás Maduro con una nueva reelección el 28 de julio. Otro tiene que ver con la posibilidad de que gane un candidato diferente a Nicolás Maduro y tenga que iniciar un proceso de diálogo para la transición. Un diálogo, no una mesa de diálogo como la hemos visto para ver cómo convivimos, sino cómo transferimos el poder a un sector
que hace más de 25 años no está dentro del gobierno. Eso en este momento en los medios, Ira, los medios tradicionales, como decías tú, en esa camionetica, en esa esquina, con ese grupo de familia, con esos abuelos, se habla de la transición y de las concesiones que tendrían que existir para la gobernabilidad. Sí y no. Es decir, la palabra está. Yo creo que la palabra está en el ambiente y la aspiración que uno puede percibir en las conversaciones en la calle incluyen la palabra. No sé hasta dónde entendemos la profundidad que implica, porque también hay una necesidad de algunos sectores de acompañar esa palabra de justicia, de verdad, de castigo, de recuperación. Es decir, hay quienes están dispuestos mucho y hay otros que no están dispuestos a tanto en las primeras de cambio. Entonces creo que aunque es una palabra posicionada en el discurso popular, por así decirlo, creo que falta debate, falta ponerlo en la mesa y conversarlo con seriedad y qué implicación tiene. Pero tengo mis dudas de que sea el tiempo, tengo mis dudas de que sea el tiempo, porque empezar a hablar de transición en este momento, cuando todavía faltan, tú lo decías, más de 60 días para la elección, puede terminar siendo una jugada adelantada. Aunque hay que pensar el país que viene después, no tienes los resultados para saber de qué tipo de transición vamos a hablar. Porque si me preguntan en lo personal, yo creo que vamos a entrar en una transición con cualquier resultado. El asunto es transición hacia dónde y con quién sería esa transición. Y eso depende de lo que pase el 28. Y cualquier sector que admita hoy preparar una transición, la va a admitir desde su perspectiva y desde su necesidad. Entonces, por ejemplo, yo no veo, no me imagino el PSUV hablando de transición en este momento porque otros sectores podrían interpretar que con eso reconocería que va a perder una elección que todavía no se ha dado y en la que todavía están jugando y por la que están trabajando. Y hablar de transición en el sector opuesto, desde el lado de la oposición, podría implicar una imagen de triunfalismo que cuidado y crea luego unos niveles de sobreconfianza que terminen en otra cosa distinta el 28 de julio. Entonces, realmente hay que hablar. Necesitamos madurez política y madurez ciudadana, creo yo, para hablar de los elementos que en cualquier caso deberían estar presentes en esa transición. Y eso sí no siento que esté en la calle. Eso sí no siento que sea el tema de conversación ni propuesto por la ciudadanía, tal vez porque no sabe hasta dónde puede exigir, o si lo sabe no lo dice, no es la conversación del diarismo, y porque los actores políticos tampoco nos están planteando con mucha claridad de qué hablamos cuando hablamos de transición. Creo que es un tema que tiene muchas aristas, que no necesariamente va a ser popular, puede ser muy impopular para todos los sectores por las condiciones que puede implicar para lograr luego un país vivible, un país gobernable, sobre todo después de lo que ocurre el 28 de julio, sea cual sea el resultado. Hay muchos escenarios posibles que la historia ha registrado. Hay transiciones que han sido perfectamente no conflictivas, pacíficas, habladas, en armonía, y hay transiciones que se han dado en contextos muy hostiles y transiciones en las que la justicia transicional justamente ha jugado un rol importante, otros en los que la amnistía, el olvido, el perdón también han jugado otros roles. Pero ya llegará su tiempo, estoy de acuerdo contigo, de hablar de cada una de las cosas. Lo cierto es que en el contexto internacional también, Venezuela como narrativa, Venezuela como historia, Venezuela como momento, tampoco está en su momentum. Hay que decir que en el contexto internacional hay otros temas y hay otros países que han sustituido a Venezuela y eso la aleja un poco del foco internacional. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque hay cosas en el mundo y el mundo no gira alrededor de Venezuela. Venezuela forma parte de un contexto internacional en el que hoy hay un genocidio en Gaza abiertamente, hay una guerra prolongada entre Ucrania y Rusia que se lleva la atención, hay un fenómeno migratorio importante en Oriente Medio, en Oriente Próximo y también en Centroamérica y también en Sudamérica en el que los venezolanos juegan un rol importante. Sin embargo, la atención de los países que acogen, por ejemplo, los Estados Unidos, están dirigiendo sus recursos no a Venezuela, sino a la contención migratoria en Centroamérica y
con países centroamericanos. Se da esta elección también en un contexto complicado para Venezuela porque no tiene todo el foco. Y esto lo digo a la luz de que la Unión Europea pueda o no, por ejemplo, nombrar una comisión seria, concentrada, para poder ir a mirar Venezuela. Pronto habrá elecciones del Parlamento Europeo y eso también va a determinar el rol que jueguen con Venezuela. Iraní, ya para ir terminando en este diálogo sobre medios o sobre elecciones. Yo no quiero dejar de preguntarte por los periodistas. Al final del día, los medios de comunicación y las plataformas digitales, detrás de cada uno de ellos hay personas. Hay gente que vive en el marco de una emergencia humanitaria, que tiene serias dificultades, y te quería preguntar justamente por ello, si los periodistas tienen a las elecciones en su agenda en este momento. Mira, hablar de periodistas y para esta cobertura particularmente es hablar del último eslabón en la cadena y del que está más expuesto, porque además el crecimiento de medios de comunicación independiente en Venezuela se ha dado porque hay periodistas que luego de formar parte de grandes medios decidieron continuar su labor y fundaron estos portales web. Básicamente así nació la mayoría, donde sus nuevos dueños ya no son grandes consorcios, sino que son periodistas que desde el ejercicio del periodismo, pues además han asumido el reto de gerenciar medios de comunicación, que no es la misma cosa, porque antes, bueno, los periodistas se preocupaban por hacer coberturas periodísticas, ahora hay un montón de periodistas preocupándose por conseguir plata para pagar nóminas y para mantener espacios de información abiertos, online o donde quiera que sea y tratar de hacer su trabajo. Eso les da niveles de libertad en la fijación de políticas editoriales, pero supone otras cargas también y otras negociaciones con otros fondos para poder mantener en su labor. Los periodistas lo tienen en agenda y creo que como todas las profesiones en el país y todos los que vivimos en Venezuela, también conscientes de lo que implicará para cada uno de nosotros después del 28 de julio y también conscientes del riesgo que se asume por los contextos, por los marcos legales, por las formas en las que se aplica la ley y por las dificultades que hay para informar cómo se hace en cualquier otro país. Más allá de que si es mejor o peor, es que es diferente y muy diferente a cómo se hace en el resto de los países del continente. El 2 de junio, elecciones en México, y los periodistas saldrán y hicieron su cobertura y seguramente podrán rendir informes sin mayores restricciones a través de los medios tradicionales de lo que pasa. Aquí hay que revisar 2, 3 y 4 veces antes de hablar y después 2, 3, 4 y 5 veces antes de publicar. Y repito, aunque está en la agenda de los periodistas, hay quizás una exageración para no pecar de omisión en protocolos de seguridad, en establecimiento de alianzas, para ver cómo nos juntamos para cuidarnos unos a otros, y cómo priorizar qué cosas y qué información compartir. Hay una cosa que no sé si se da en el resto del mundo, pero una dinámica bien simpática que me parece destacable en Venezuela. Y que se ha dado en la industria, por cierto, musical y cinematográfica en los últimos años. Y es que antes nadie pensaba ver a un divo con otro divo cantando una canción. Y ahora las colaboraciones, los feats son comunes. Eso mismo pasa con el periodismo en Venezuela. Ya no importa qué tan competencia somos, no se trata de ver quién tiene el breaking news y quién da el último minuto, sino de cómo nos juntamos y yo comparto la información que tengo y tú compartes la que tienes y juntos publicamos cosas y juntos hacemos cosas porque son medios de comunicación disminuidos con recursos limitados que no pueden tener alcances nacionales. Eso no existe en Venezuela hoy en día. Entonces, si no te juntas con otros, si no te sumas con otros, es muy poco lo que puedes abarcar. Pero también responde a las lógicas de audiencia. Se han vuelto nichos de audiencia, comunidades pequeñas de audiencia donde se va generando, se va cultivando credibilidad, donde se tiene impacto. Y se trata de sumar también las audiencias para poder tener algunos niveles de incidencia en la opinión pública en el país. Pero por supuesto que está en la agenda el tema, creo que es el principal, aunque no necesariamente tenga que ser el que se publica todos los días, está en el monitoreo y en el quehacer diario de los periodistas en Venezuela.
Me quedo con esta última reflexión que haces, ¿no? Sobre los periodistas y sobre la posibilidad de que realmente la gente al final tenga información contrastada, tenga información verificada, tenga datos que le permitan tomar las mejores decisiones. Te quiero agradecer, Irani, por estos minutos. A ustedes que nos han acompañado hasta este momento, compartan el video, suscríbanse a nuestro canal, van a encontrar otras entrevistas con las que tratamos de hacerles de esta manera zoom a algo de la realidad de Venezuela, mirado desde adentro, mirado desde afuera, aprovechando que hoy estamos en todas partes. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima.